Hola, buenas noches. Soy Raimundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras y compartirle el análisis de lo que acontece en el mundo de la economía, las finanzas, las bolsas y los mercados. Como siempre, le compartimos nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga y escriba en Facebook, X, Instagram y Threads, @Raimundo Tenorio y @AMX Noticias. El próximo domingo 19 de noviembre se llevará a cabo la segunda vuelta o balotaje en Argentina y son solo dos los contendientes a la presidencia, el peronista Sergio Massa de Unión por la Patria y Javier Milei, candidato de Libertad Avanza, a quien se ha sumado incluso la candidata perdedora en las elecciones primarias, la señora Patricia Bullrich, y con ello intentar derrotar al peronismo que ha sumido en crisis recurrentes a Argentina. Pero ¿quién mejor para analizar y explicarnos lo que está por venir que la mejor analista internacional en México, Brenda Estefan? Buenas noches, Brenda. Muy buenas noches, querido Raimundo, un gusto estar en tu programa. Amiga mía, pues créeme que tengo suficientes amigos y amigas argentinas y cuando leo sus redes sociales me sorprende pues ver los comentarios, ¿no? Si van a elegir entre el menos malo o entre a quién prefieren confiarle a sus niños o etcétera, ¿no? La verdad esto no mueve desde luego a la risa, sino mueve la reflexión, sobre todo en una economía tan importante como la Argentina. Pues sí, Raimundo, apenas a unos 12 días de la segunda vuelta de la elección presidencial argentina, las encuestas ponen a Javier Milei y a Sergio Massa prácticamente en un empate técnico. En las 7 encuestas que se publicaron esta semana, la diferencia pues está alrededor del 4% entre uno y otro, es decir que dentro del margen de error podría uno u otro encabezar el próximo gobierno argentino. Y desde luego preocupación porque por un lado Sergio Massa, que pues encarna al peronismo y al kirchnerismo y que pues es más de esto mismo que tiene tan dañada a la sociedad y a la economía argentina. Sabemos que Sergio Massa es el secretario de Economía en un momento en el cual Argentina vive quizás su peor crisis en las últimas 2 décadas, y mira que en Argentina hay crisis recurrentes, pero en este momento es particularmente álgida. Hablamos de un 140% de inflación interanual, hablamos de 40 millones de personas que viven bajo la franja de pobreza, realmente un endeudamiento tremendo con el Fondo Monetario Internacional, difícil de hacer frente, y sin embargo, pues Sergio Massa está ahí en la boleta como una de las dos opciones. Por otro lado, o sea, por un lado tienen más de lo mismo y por otro lado tienen un salto al vacío, ¿no? Javier Milei, este hombre que se autodenomina como anarcocapitalista, un hombre con este partido de la Libertad Avanza que defiende pues la ideología libertaria y que busca minimizar a la expresión más pequeña al Estado argentino, pero eso no es tanto lo que preocupa, sino todos los planteamientos que él ha hecho, desde la posibilidad de abrir un mercado de órganos hasta la dolarización de la economía. En fin, realmente pareciera un personaje peculiar, por decirlo lo menos. Está muy cercano al esoterismo. Su hermana se dedica a cuestiones esotéricas y él ha dicho que con frecuencia toma la opinión de ella para tomar decisiones. Desde pequeño le apodaban el loco y quizás por ello Sergio Massa, su contrincante, ha pedido que antes de la segunda vuelta se haga una evaluación psicológica de ambos candidatos, un escenario que no es muy bueno en ninguno de los dos casos, estimado Raimundo, para Argentina, que parece que ha llegado a este punto ante la desesperación pues de gobiernos de una y otra denominación que no le han dado resultados al pueblo argentino. En este déficit justamente de resultados del peronismo, el votante argentino incluso pudiera acudir a las urnas y dejar en blanco su voto, Brenda. Sí, estimado Raimundo, se espera que haya al menos un 2% de votos blancos. Lo que será interesante es ver cómo vota el macrismo, ¿no? El centro derecha, que si bien tanto el expresidente Mauricio Macri como la candidata, ya lo mencionabas tú, Bullrich, del macrismo, que perdió en la primera vuelta,
han apoyado abiertamente a Javier Milei y han pedido a sus seguidores que lo apoyen, pues habrá que ver qué tanto de sus seguidores realmente trasladan su voto a este personaje, pues que continuamente tiene exabruptos, que es un tipo escéptico del cambio climático, que se dice un admirador de Donald Trump, es un misógino, y entonces pues realmente creo que todavía no está escrito qué es lo que sucederá con ese bloque de votos y por lo tanto con el resultado de la elección del próximo 19 de noviembre. Brenda, por otra parte, contigo hemos venido haciendo una revisión del balance ya de más de 18 meses de este conflicto entre Rusia y Ucrania, pero hoy lo tendremos que hacer necesariamente a un mes del conflicto entre Israel y este grupo terrorista Hamas. Claro, estimado Raimundo, complicado lo que se vive en Medio Oriente, esta eterna crisis de Israel y pues Palestina, que en este momento pues se detonó a partir del ataque terrorista del grupo Hamas en territorio israelí, que cobró la vida de 1.400 personas y tomaron por rehenes a 240 personas, incluidos 2 mexicanos. Sabemos que la crueldad de estos ataques fue brutal, hay imágenes filmadas por ellos mismos y no hay duda de que ellos fueron los perpetradores, ellos mismos se han adjudicado, digamos, este ataque con orgullo. Y sin embargo, pues vemos a una comunidad internacional en donde 55 países en el seno de Naciones Unidas se negaron a condenar estos actos. ¿Por qué? Por lo que vino después, la respuesta del Estado israelí a estos ataques, una respuesta que pareciera una venganza indiscriminada, que ha cobrado la vida hasta el día de hoy de 10,000 personas, 40% de ellos niños, estamos hablando de 4,000 niños. ¿Por qué un porcentaje tan alto de niños? Bueno, porque la Franja de Gaza es un espacio muy densamente poblado, uno de los más densamente poblados del mundo y con una población muy joven, el promedio de edad es apenas 18 años. Y por tanto, pues estas cifras, pues desde luego han alarmado a la comunidad internacional. El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha dicho que es un cementerio de niños la Franja de Gaza y esto pues expresa el sentir de una parte de la comunidad internacional. El mundo musulmán se ha unificado, se ha galvanizado en torno al apoyo pues de Palestina, incluso justificando en algunos casos las acciones de Hamas. Un par de países no denunciaron, no quisieron condenar lo que hizo Hamas, pero en realidad vemos como el mundo árabe y el mundo musulmán se ha unificado en torno a esta que es la madre de las batallas para ellos. Y si bien no sería lógico que un ataque terrorista traiga a la mesa el tema de la negociación y la solución de los 2 estados, la creación formal de un estado palestino, pues en realidad pareciera que es la única solución diplomática en un momento en el que pues pareciéramos estar muy lejos de la negociación y muy lejos de la paz, porque nada menos hoy mismo el primer ministro Netanyahu de Israel ha dicho que no habrá un cese al fuego, que está fuera de la negociación, fuera de sus opciones. Él lo vería como un abdicar. Y no lo va a hacer, continuará atacando. De hecho, este fin de semana intensificó sus ataques y pues desde luego eso preocupa. Y bueno, también decir que la multiplicación de manifestaciones en el mundo por este tema es poderosamente interesante, digamos, no solamente en el Medio Oriente y en los países árabes, sino hemos visto en Indonesia, en Yakarta, que es el país con mayor población musulmán del mundo, a 8,000 kilómetros de la zona de conflicto, pues este domingo manifestaciones verdaderamente impresionantes de pues apoyo al pueblo palestino, cuya población civil pues hoy sufre tremendos embates y es utilizada desde luego por el grupo Hamas como escudo humano, pero pues eso no justifica este ataque indiscriminado por parte de Israel. Claro. Brenda, y sobre todo yo quisiera retomar mucho de lo rico que escribes en tus columnas, en las redes sociales. Voy a parafrasearte, pero no se ha podido comprobar que un gobierno acabe con un grupo terrorista porque en sus raíces está la ideología. Así es, en principio el objetivo de Israel en estos ataques militares en la Franja de Gaza es acabar con el grupo terrorista Hamas.
Estamos de acuerdo que desde luego Israel tiene derecho a su autodefensa después de lo sucedido el 7 de octubre, pero no se ha comprobado nunca en ninguna parte del mundo que un ejército, por potente que sea, haya podido acabar con un grupo terrorista. Todo lo contrario, incluso intervenciones que tenían ese objetivo han terminando siendo tierra fértil para la creación de otros grupos radicales terroristas, porque lo que está en el fondo de estos grupos no es un grupo de personas, sino una ideología, y eso lo vuelve muy complejo de acabar, además de lo que ya sabemos, la tremenda red de túneles construida por Hamás en la Franja de Gaza, que sabemos que los millones de dólares que recibía este grupo terrorista no iban a construir escuelas y hospitales para los palestinos, sino a fortalecer esta red de túneles y su armamento para poder atacar a Israel, cuya eliminación es el objetivo principal de Hamás. De manera que una situación muy compleja, pero desde luego siempre hay que apostar, Raimundo, a que se puedan abrir caminos de diálogo, y creo que en este momento lo que se necesita no es ni siquiera una pausa humanitaria, sino realmente un cese al fuego que permita hacer esfuerzos para que el diálogo y la diplomacia puedan encontrar cauce para la crisis que se vive en este momento. Así es, y a prueba está justamente la Organización de las Naciones Unidas, quien referías justamente en voz de su secretario general, pues prácticamente y visceralmente se le ve reaccionar con desesperación. Sí. Vemos a él desesperado, vemos a declaraciones de las diferentes agencias de Naciones Unidas, a la UNESCO, a la UNICEF, haciendo declaraciones, a las organizaciones no gubernamentales como Médicos Sin Fronteras. En fin, se multiplican las voces de presión a Occidente para que cesen los bombardeos, y mientras, digamos, las bombas siguen cayendo sobre Gaza, la presión sigue aumentando sobre Occidente, y parece que Estados Unidos pues está atado a esta determinación del gobierno de Netanyahu de seguir atacando la Franja de Gaza. Sí, caray, Brenda, bueno, pues sí, además, bueno, me lo permites, quisiera volverte a invitar en una próxima emisión de Cuentas Claras para darle seguimiento no solamente a asunto, sino para poder exprimir tu inteligencia en razón del análisis internacional que tanto nos interesa. Estimado Raimundo, siempre es un gusto estar en tu programa, como siempre. Gracias por la invitación y gracias a quienes nos escuchan. Gracias, buenas noches, amiga mía. Bueno, pues por una parte los argentinos decidirán su suerte el próximo 19 de noviembre y en Medio Oriente el conflicto sigue cobrando lastimosamente muchas vidas humanas, tal y como acabamos de escuchar en la voz autorizada de Brenda Estefan. Vamos a un breve corte y regresamos con más Cuentas Claras aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias.